Muy buenos días, soy César Augusto Flores Barrientos, docente de la Universidad Abierta a Distancia de México. Estamos en la materia de álgebra lineal y una parte muy importante es poder utilizar citas y referencias en formato APA, pues ya se habrán dado cuenta que en muchas de las actividades se les pide una parte de investigación y de escribir, redactar, y en estas secciones es muy importante que ustedes usen citas y que además pongan las referencias bibliográficas, todo en el formato APA séptima edición. Muy bien, vamos a iniciar con esta tercera videocápsula. Primero, ¿qué es una cita? Una cita, que puede ser textual o por paráfrasis, no es otra cosa que el reconocer quién es el autor de la información que nosotros estamos expresando. ¿Para qué sirven? Vean, acá tenemos 4 puntos interesantes. Facilitan la identificación y el acceso a los datos para localizar, validar y reutilizar la información. Supongamos que ustedes ponen una definición, pero no estoy muy de acuerdo. Cuando ustedes ponen la cita de dónde salió esa definición, puedo irme al autor original y ver si es correcta o simplemente la interpretaron mal. Entonces puedo validar o decir, no, esta información fue mal interpretada. También son una fuente de información muy útil para los lectores que quieren abundar en el tema tratado. Supongamos que estamos estudiando a las células madre y veo que pusieron a un autor que las define, pues puedo irme a las referencias bibliográficas, porque lo citaron, puedo irme a las referencias, veo cuál es el libro, el artículo, el video o la fuente bibliográfica de la cual sacaron la información, accedo a esa fuente y probablemente voy a obtener aún información más especializada, porque tal vez ustedes solo definieron, pero yo quiero saber más, entonces puedo ir a la fuente formal. Favorece la transparencia de la investigación científica. Recuerden que hay algo que conocemos como plagio, de lo cual ya les hablé en el foro. Y el plagio es usar las ideas de otros sin reconocer al autor, es decir, usarlas como propias. Eso está mal y por eso es tan importante el uso de las citas y va a reducir que nuestros trabajos se lleguen a considerar como plagiados. Y por último, desde el punto de vista ético, todo autor tiene la responsabilidad de indicar las fuentes de información y los métodos procedentes de otras investigaciones. Recuerden, y esto es muy importante en el nivel en el que nos encontramos, que ustedes aún no son, no están formados, no son los expertos en el tema. Entonces, cuando ustedes mencionan un concepto, cuando mencionan una definición, cuando mencionan un proceso, ustedes no son quienes crearon esa información, ustedes la obtuvieron de alguna otra fuente y entonces hay que reconocer quién es esa fuente de información. Muy bien, estoy seguro que en los documentos que han leído, en los libros, en los artículos, en las páginas de internet que han revisado, han visto citas textuales y por paráfrasis. Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas, vamos a aprender a redactarlas, pero vean, esta es una cita por, denme un segundo, voy a usar el marcador. Esta es una cita textual. ¿Cómo reconocemos las citas textuales? Por el uso de las comillas. Cuando un texto se encuentra entre comillas, lo que nos está indicando es, esta información es textual, la estoy copiando tal y cual la dijo el autor. Usar las comillas indica estoy copiando y pegando, pero al usarlas ya no es plagio. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy indicando a mi lector que esa información la copié y pegué, no la digo yo, alguien más lo dice. Sin embargo, después de poner esas comillas, debemos entre paréntesis colocar el apellido del autor, coma, y el año en la que publicó esa información. Actualmente ya no se usa lo de la página, pero sí se sigue usando apellido y año. Entonces, en este caso, por ejemplo, el autor es Moreno y escribió este texto en el año 2000. Y si me voy a las referencias bibliográficas, debo encontrar Moreno 2000 y ahí podré ver cómo se llamaba el artículo, dónde lo puedo localizar, etcétera. Esta es una cita textual. Cuando lo escribimos, lo copiamos y pegamos tal cual lo dijo el autor. Aquí tenemos otra cita textual y otra forma de ponerlas. Así como lo podemos poner al final quién es el autor, también podemos escribir quién es el autor dentro de nuestro texto. Y vean, aquí dice, según Flores, Canning y Kautz, 2004 entre paréntesis, aquí me indica que son 3 autores y que lo dijeron en 2004, y luego abre las comillas.
Aquí ya no es necesario poner al final entre paréntesis a los autores y al año porque ya se incluyeron en el texto. Estos dos formatos corresponden al formato APA de citas textuales. Por último, hasta aquí abajo vemos una cita por paráfrasis. Vean que hay un texto, pero no hay comillas en ningún lugar. ¿Qué nos indica esto? Que este texto que estoy colocando es mi propia interpretación sobre la información que Barniol y Zavala en 2014 dieron. Ya lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo con mis palabras. Estas son las citas que valen más. Las citas textuales las debemos evitar, porque si todo nuestro texto es copiado y pegado y únicamente nos limitamos a poner quién es el autor, pues no implica que no hicimos un análisis y reflexión de la información. Mientras que cuando ponemos citas por paráfrasis, indica que estamos tomando ideas de los autores, pero las estamos combinando con nuestro conocimiento y forma de interpretar y estamos escribiendo lo que nosotros estamos interpretando al final de cuentas, que es lo más valioso. Muy bien. ¿Cómo hacer una cita? Aquí vamos a hacer un ejemplo. Dice, investigue qué son las células madre del cáncer. Entonces es un tema, supongamos que se los dejan en citología o biología celular, que creo que también la llevan. Y entonces lo primero que tendría que hacer es buscar fuentes confiables. ¿Qué es una fuente confiable? Aquella que tiene autor, las que vienen de revistas científicas, las que vienen de libros, las que vienen de instituciones académicas o instituciones gubernamentales, en este caso instituciones gubernamentales del área de la salud, las que vienen de organizaciones internacionales que trabajan la salud, todas esas son fuentes confiables. Si es un blog y no tiene autor, es muy poco confiable. Si es un blog y tiene autor, pero no es un autor reconocido y no es una página verificable que yo pueda decir, ah, sí le pertenece a ese doctor que es una autoridad en citología celular, tampoco es confiable. Sin embargo, el tener autor la vuelve un poquito más confiable, pero lo mejor es entonces usar revistas científicas, libros y páginas de organizaciones o instituciones educativas. Muy bien, ya localicé mi fuente confiable. Un comando que podemos usar para encontrar fuentes confiables, pues es usar buscadores académicos como el Google Académico, pero también en Google, si no se quieren ir muy lejos, pueden usar este comando, filetype PDF. Y aquí lo que le están indicando a Google es, solo muéstrame resultados que se encuentran en PDF. Y así lo podemos usar para buscar documentos, y lo que le cambiamos en vez de PDF es doc, para buscar presentaciones PPTX y entonces Google les va a mostrar puras presentaciones o les va a mostrar puros documentos en Word. Es un comando bastante útil. Ya que encontraron la información, pues hay que revisarla, leerla y después vamos a escribir una cita textual o por palabras. Vamos a hacer un ejemplo. Déjenme ver si lo dejé por acá. Vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que estamos buscando entonces este tema de células madre cancerígenas, que como les dije, podríamos buscarlo así, células madre cancerígenas del cáncer o de cáncer, con el comando filetype. Y nos aparecen, vean, el primero, estoy abriendo acá, ya lo tenía abierto de por sí, es una revista científica. No, este no lo tenía abierto, pero es una revista científica y podemos seguir buscando más. Aquí ya tengo 3. Entonces nos vamos a quedar con estos. Vean este, también es una revista científica, revista de Matol Pascua, volumen 24, número 2, nos viene el año que es 2015, nos vienen los autores, el título del artículo. Este también es una revista, aquí viene artículo de revisión, es la revista venezolana de oncología, año 2014, volumen 26, número 3, y las páginas de las 199 a las 216. Supongamos, vamos a tomarlo de acá porque aquí ya había encontrado definición de células madre cancerígena. Déjenme hacerlo un poco más grande. Supongamos que este texto me interesa. Las células madres cancerígenas, también llamadas células iniciadoras de cáncer, son células con capacidad de autorrenovación y diferenciación de forma indefinida. Si yo quisiera escribir con eso mi cita, lo puedo hacer. Ahí está.
Pero como lo estoy copiando y pegando, tendría que ponerle comillas. Y listo. Ahora entre paréntesis tendríamos que escribir el primer apellido del autor. Aquí hay varios. Si son tres, ponemos los primeros apellidos de los tres autores. Pero si son más de tres, como es el caso de acá, tenemos uno, dos, tres, cuatro, solo ponemos el primero, que sería Alcalá. Y el año, ya lo habíamos dicho también, 2015. Entonces es Alcalá y la frase et al, que significa y colaboradores, coma, 2015. Cerramos paréntesis. El et al va en cursivas y eso ya es una cita textual. Alcalá et al 2015. Faltaría al final del trabajo poner su referencia. Ahora, si yo quisiese hacer una cita por paráfrasis del mismo texto, dice las células madre cancerígenas, también llamadas células iniciadoras de cáncer, son células con capacidad de autorrenovación y diferenciación de forma indefinida. ¿Cómo lo podría escribir en mis palabras? Las células iniciadoras de tumores o madre cancerígenas son células que tienen la capacidad de renovarse y diferenciarse de forma indefinida. Alcalá et al, 2015. Ahora esto es una cita por paráfrasis. ¿Por qué? Porque lo he hecho con mis propias palabras, lo he interpretado con mis propias palabras. E incluso lo más valioso, después de poner una cita por paráfrasis, es ahora poner qué interpreto yo de esto. Ya ahí podría escribirle, esta capacidad hace que los tratamientos que sean resistentes a los tratamientos actuales, pues tienen la capacidad de regenerarse y diferenciarse, ¿no? Entonces ya le puedo agregar de mi cosecha. Esto es una cita textual y una cita por paráfrasis. Es lo que necesitamos poner en nuestros trabajos, en las partes de introducción, cuando nos pidan que definamos un concepto o expliquemos algún método. Muy bien. Además de eso, existe lo que conocemos como las referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Es el apartado en el cual colocamos la información que hemos expresado en el texto. Ojo, no podemos poner en referencias bibliográficas artículos, videos o libros que en ningún momento fueron citados en el trabajo. Por eso, si un trabajo les pide referencias bibliográficas, es porque hubo alguna sección donde se les pidió que escribieran y tuvieron que haber usado citas. Si el trabajo o si la actividad simplemente es hacer ejercicios y no escribir, entonces no se requieren referencias bibliográficas porque nunca se usaron o nunca se citaron en el trabajo. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Entonces, es esa información que nos dice de dónde salió, de dónde salen las fuentes que usamos para nuestro trabajo. Existen muchísimos estilos para escribir citas y referencias bibliográficas. El que nosotros estamos pidiendo en la universidad es el American Psychological Association, el de esta asociación americana de psicología, que se conoce como estilo APA por eso, por sus siglas, pero existen otros como el estilo de referenciación de Harvard, eh, el MLA, el Chicago, el AMA, que es muy usado en medicina, y hay diferentes áreas que van a definir cuál van a usar. Sin embargo, nosotros vamos a usar el estilo APA. Existen manuales completos. Vean, este es el manual del estilo APA séptima edición. El manual no solo les habla de cómo hacer las citas y referencias, incluso les habla de todas las secciones que debe incluir un documento científico, los apartados que debe tener, cómo escribirlo, cómo escribir cada párrafo, etcétera, etcétera. Los manuales normalmente se encuentran en inglés. Yo les voy a compartir una traducción del manual, pero únicamente para citas y referencias, que es lo que hicieron en esa universidad, hacer una traducción de citas y referencias. Si quisieran el manual, también lo pueden conseguir en la página de la American Psychological Association, ahí lo pueden comprar, o en Amazon. Muy bien, no es necesario, en verdad no es necesario. Muy bien, ¿cómo se escriben las bibliografías
en el formato APA. Va a depender de qué es lo que estamos usando y por eso lo coloco acá. Si usamos una revista, vamos a iniciar con autor, déjenme marcar, autor, punto, año entre paréntesis, punto, título, punto, nombre de la revista en cursiva, coma, volumen, entre paréntesis, número, coma, las páginas, por ejemplo, de la 10 a la 15, punto, y el DOI o el URL. Los artículos más actuales, más modernos, ya traen todos DOI, pero algunas siguen trayendo todavía el URL. Si es un libro, al igual que todas empiezan con autor, entonces autor, punto, entre paréntesis, año, punto, título en cursiva. Como ya no hay nombre de revista, ahora todos van título en cursiva, punto, la editorial, por ejemplo, McGraw-Hill, punto, el DOI o el URL de existir ese libro en Internet. Si no existe, se omite el DOI y se omite el URL. Para una página web, autor, punto. Recuerden que el autor también puede ser una institución. Supongamos que encontraron en la Organización Panamericana de la Salud algo para hacer un trabajo. Entonces el autor es Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? No siempre va a ser el nombre de una persona. Punto, entre paréntesis año, punto, título en cursiva, punto y el URL, la dirección web de donde salió. Y para videos, va a ser el nombre del autor. A veces los autores no ponen su nombre como tal, le ponen, por ejemplo, los que hemos visto ahora, matemáticas con el profe Gilberto, por ejemplo. Entonces el autor es matemáticas con el profe Gilberto. Punto. En videos cambia un poquito esto del año, porque es año, mes y día. Punto. Título en cursiva, entre corchetes video, punto, la fuente, por ejemplo, si es un video de YouTube, vamos a escribir YouTube, punto, y la dirección web del video. Ojo, ¿cómo se escribe el autor? En todos los casos, sea revista, sea libro, sea página web o sea un video, el autor no se escribe su nombre completo. Se escribe el primer apellido y las iniciales. El primer apellido se separa siempre con coma y las iniciales se separan con punto. Vean acá, supongamos que el primer autor es Muñoz, Lerdo, Pablo José. Solo el primer apellido se escribe, Muñoz, coma, después las iniciales separadas por punto, L de Lerdo, punto, P de Pablo, punto, J de José, punto, coma, porque viene otro autor, Figueroa, era el primer apellido de este autor, coma, G punto, M punto, y como aquí hay un último autor, ponemos coma, siempre que terminamos ya un autor va coma, y Gómez, coma, R punto, R punto. Después ya iría el año y todo lo demás, pero los autores así se escriben. Vamos a hacer, por ejemplo, la referencia del artículo que acabamos de ver. Vamos a abrir un documento de Word porque el PowerPoint no permite reducirlo tanto. Y vean, aquí vamos a trabajar. El primer autor, que es Alcalá, su apellido completo, coma, el segundo apellido solo la inicial, punto, y de su nombre la inicial, D. Para el segundo autor, Barrera completo, coma, P de Pérez, punto, M de María, punto. Coma porque viene otro autor. Castañeda, coma, Y de Yepis, punto, de Roxana, punto, coma, y como viene el último autor ya va I, Cabrera, el primer apellido completo, coma, P de Pérez, punto, A de Ana, punto, L de Luisa, punto. Ahora entre paréntesis el año. Muchas veces en revistas esa información la podemos encontrar hasta arriba o abajo en estas secciones de las páginas. Aquí lo tenemos, vemos que nos dice que es de 2015, entonces únicamente 2015, no importa el mes, simplemente el año. Después el título, células madre cancerígenas, dos puntos, conceptos actuales. Punto, el nombre de la revista en cursiva, Rep, Cen,
Dermatol. Si ellos lo abrevian así, lo podemos abreviar Pascua, coma, volumen 24, número 2, coma y las páginas. La página, vean que aquí inicia en la 47 y vamos a ver en qué página termina. No es la página que usamos, son todas las páginas del artículo. El artículo llega hasta la página 51. Entonces, 47-51 punto. Vamos a ver si tiene DOI. Como es de 2015, probablemente no tenga DOI. El DOI normalmente viene también aquí en esta sección. No tiene, pero sí tiene URL. Copiamos el URL y lo pegamos. Y con eso ya hicimos nuestra referencia bajo el formato APA. Espero que esto les sirva para poder hacer sus referencias, pero también para poder citar. Acostúmbrense a eso, lo van a usar mucho cuando ya estén en los proyectos finales para poder titularse. Es muy importante que aprendan a usar el formato APA, a usar citas textuales y por paráfrasis en sus introducciones, justificaciones, incluso en las conclusiones pueden poner algunas ideas que vienen de otros autores. Les comparto la dirección del manual, esto también lo van a encontrar en la descripción del video, o pueden ingresar a través de este código QR. Este es un manual que realizó una universidad, no es el manual APA como tal, se encuentra disponible en la web y es un manual que está en español y básicamente solo se enfoca en citas y referencias. Pero está bastante interesante, está bastante completo y es sobre la 7ª edición. Entonces aquí pueden encontrar cómo hacer las citas y cómo hacer las referencias. Muy bien, chicos, espero que esta tercera videocápsula sea de utilidad para todos ustedes y nos vemos en la siguiente.